Buenos días, soy Juan José Romero, vicepresidente comercial de Conix, y el día de hoy les vamos a hacer una presentación sobre un producto que tenemos pensando en hacer eficiencias financieras y tributarias para este fin de año 2022. Lo llamamos Renback Q. Es un producto que tiene como finalidad generar liquidez para las compañías a través de una figura de REMBAC. REMBAC quiere decir que nosotros podemos ir donde ustedes, comprarles activos que hayan adquirido en los 2 últimos años. Compramos esos bienes por el valor que tengan en libros para que no tengan ganancia ocasional ni pérdida en venta de activos fijos. Les entregamos esa liquidez y que esa transacción de volver un activo fijo, volverlo renting con beneficio tributario, pues va a tener unos impactos positivos en los impuestos a cargo. De hecho, hay dos modalidades adicionales, y es que al producto a desembolsar le dejemos un pedazo, un porcentaje. Puede ser, pues lo simulamos con un 20 o un 30% como canon inicial, es decir, no desembolsar todo el valor del activo, sino un 70 o un 80%, para que ese 20 o 30% del que les hablo sea un canon inicial y entre como gasto en este año 2022, que tenga impacto en la declaración de renta que presentan ahorita en marzo o en abril de 2023, y por ende tengan una recuperación del dinero de una manera muy rápida. Les voy a compartir pantalla para mostrarles la simulación financiera sobre el ejercicio. Estamos hablando de una operación, para volverlo en términos prácticos o que se vea más tangible. Estamos hablando de una operación sobre 1.000 millones de pesos. Vamos a asumir que ese activo se compró en este año en un valor de 840 millones masiva, un IVA de 159 millones de pesos. Para hacer la comparación de qué pasa cuando el activo que se compró en este año, pues toma el beneficio de descontarse el IVA en la renta del primer año. Entonces vamos a comparar cómo es la situación hoy versus la situación que nosotros proponemos en renting. Vamos a mirar un análisis desde el punto de vista Canon. Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de valor presente neto en el tiempo, y vamos a hacer un análisis de indicadores para una empresa puntual cuyos indicadores tomamos para ver cómo nos da la modelación. Entonces, la primera parte del ejercicio tiene que ver con que vamos a hacer una operación de 1.000 millones. De los 1.000 millones hay un IVA del 19%, es decir, 159 millones de pesos, y vamos a asumir un canon anticipado del 20%. Adicional a la figura, tenemos un valor agregado, y es que pensamos en hacer una operación que desembolsemos en este año, pero que se empiece a pagar en el 2023, es decir, que tenga 3 periodos de gracia, que tenga 3 meses en los cuales ustedes no tienen que hacer ningún tipo de pago de canon. Entonces está simulado a 39 meses, 3 periodos de gracia más 36 periodos de canon. De los 1.000 millones, que es como ustedes lo tienen ingresado en libros, o es decir, el valor de compra incluyendo el IVA, sin tomar la devolución, desembolsamos el 80%, es decir, 800 millones. Esos otros 200 millones que no desembolsamos los vamos a tomar como canon anticipado, y el ejercicio sobre estos 800 millones estaríamos hablando de que genera un canon mensual de 29.080.000 pesos. Si miramos el total de cánones, estaríamos hablando de los 200 millones de canon inicial más los 36 cánones de 29 millones de pesos. En total, por los 1.000 millones estarían pagando 1.246. Ahora, el ejercicio tributario es plantear ese 35%, que es el impuesto de renta, sacárselo el ejercicio tanto del canon anticipado como el total de los cánones. Estamos hablando que el beneficio tributario total es de 436 millones de pesos.
de los cuales el beneficio tributario del 2022 serían 70 millones. ¿De dónde salen estos 70 millones? Pues de tomar estos 200 millones de canon anticipado y multiplicarlos por el impuesto de renta, que es el 35%. Es decir, estos 70 millones los estarían liberando en marzo o abril del año entrante a través de la declaración de renta como un menor valor del impuesto a cargo. Tenemos que al final del ejercicio hay una retoma del activo por un 14%, es decir, 114 millones de pesos. Y tenemos que el costo real de los bienes es tomar el total de los cánones, quitarle el beneficio tributario y sumarle el valor de la retoma al final. Quiere decir que el ejercicio al final nos va a dar un valor completo de 925 millones. Si hacemos un cálculo simple pues de tasa de interés, estamos hablando que si por 1.000 millones ustedes terminan pagando en términos reales 925 y se quedan con el activo al final, quiere decir que el ejercicio en los 39 meses da una TIR negativa o una tasa negativa del 7.46%, y si lo llevamos a mes estamos hablando de una tasa del menos 0.2% meses, es decir, estamos hablando de un ejercicio de tasa negativa. Ahora, vamos a mirar qué pasa en el flujo de caja. Estamos planteando una operación de 1.000 millones, valor a desembolsar 800, tasa de descuento para hacer el ejercicio y de cálculo del valor presente neto es del 12%. Tomamos 10 años como horizonte de tiempo porque son los mismos años que se demora en hacer la depreciación del activo. Impuesto de renta para esos 10 años, 35%. Tenemos en cuenta el valor de seguros que tendrían a cargo estos bienes en caso de que ustedes los tengan en su contabilidad, o sea, que los hayan adquirido con recursos propios. Planteamos una operación a 3 años y un porcentaje de salvamento al final del 14.36%, es decir, un valor de salvamento de 114.880.000. Vamos a hacer un cálculo de valor presente neto entre lo que tienen ustedes hoy como compra con recursos propios. El ejercicio hoy les da que por aquí desembolsaron 1.000 millones como inversión. Van a hacer una depreciación línea recta a 10 años. El valor base de esa depreciación es el valor antes de IVA, es decir, los 840 millones, porque estos 159 que fueron el IVA se lo van a descontar en la renta. Más adelante los vamos a ver. Entonces la depreciación es sobre 840 millones, línea recta estamos hablando de 84 millones mes. El valor de seguros proyectado, también con una prima del 0.16%, serían 19.200.000. Estos dos rubros me suman para gasto para utilizantes de impuestos, es decir, vamos a tener unos gastos durante los 10 años de 103 millones cada año, y vamos a tener como beneficio tributario en el primer año el equivalente a estos 103 millones multiplicado por la tasa impositiva, es decir, estos 103 millones multiplicados por el 35%, más el beneficio del IVA, es decir, más estos 159 millones de pesos que se descuentan en la renta en el primer año. Es decir, que en el primer año el beneficio tributario total sería de 196 millones casi, y del segundo año en adelante pues sería tomar el valor de estos gastos por utilizantes de impuestos por el 35%. Estamos hablando de un flujo positivo por menor impuesto a cargo durante los 10 años que se comporta de esta manera, y vamos a tener en cuenta un costo de oportunidad del 12% efectivo anual, es decir, lo que rentarían estos 1.000 millones si ustedes los invierten en otra fuente de ingresos, en un CDT, por ejemplo, que hoy está dando el 12% anual. Estaríamos hablando de que el costo de oportunidad o lo que estos 1.000 millones generarían serían 100.840.000 pesos mensuales, ¿cierto? Anuales, perdón. Cuando llevamos todo esto al flujo de caja, tenemos en cuenta todo lo que afecta a la caja, sacamos la depreciación porque su efecto es contable, más no es una salida real de dinero. Tenemos en cuenta las salidas reales, que son los seguros y el costo de oportunidad, porque es plata que se deja de recibir en la caja. Tenemos el flujo positivo de este beneficio tributario, lo llevamos pues año a año y sacamos este flujo de caja final. Ese flujo de caja lo traemos a valor presente neto, ¿cierto? Hacemos un cálculo de valor presente neto y nos da que la operación por 1.000 millones de pesos a ustedes les sale valiendo 1.331 millones, así se hayan descontado el IVA en el primer año, ¿cierto? Ahora, vamos a revisar qué pasa con el BPN de una figura de renting. Entonces, en la figura de renting vamos a tener que en el primer año
Hay un canon extra de 200 millones, que es el que se lo llevan de una vez al gasto y les genera un beneficio tributario de 70 millones. Durante los 3 años vamos a tener cánones que suman 349 millones cada año, ¿cierto? Como gasto. Aquí ya no va a haber componentes de seguros porque el renting en este canon ya incluye los seguros. Y vamos a tener durante estos 3 años este gasto para utilizantes de impuestos de 349 millones casi. Como beneficio tributario sería multiplicarlo por la tasa impositiva del 35%. Tenemos este flujo positivo y en la caja pues vamos a tener canon menos beneficio tributario, ¿cierto? Aquí en la caja el primer año vamos a tener beneficio tributario, el canon inicial de 200 millones y el beneficio tributario de 70 y luego vamos a tener este flujo de caja. Cuando el contrato se termina el año 3, asumimos que se va a comprar el activo en este porcentaje que definimos que son 115 millones de pesos. Ahora, esos 115 millones no hay que pagarlos de una, sino que nosotros proponemos fraccionarlos en 4 pagos, de los cuales los 3 primeros siguen siendo canon para que tengan beneficio tributario y el último pago por 28.720.000 sería el valor de adquisición de ese activo. Ahora, de aquí en adelante, sobre este valor de adquisición, hacemos cálculo de depreciación para los años siguientes y hacemos el cálculo de seguros. A partir de este año, entonces ya los gastos para utilizantes de impuestos serían depreciación y seguros, tal cual como sucede en el ejercicio pasado, pues de comprar con recursos propios. Vamos a tener un beneficio tributario, pues de llevar este mismo valor de gasto por la tasa impositiva y vamos a hacer un cálculo del flujo de caja. Durante los primeros años solamente vamos a tener canon y beneficio tributario y a partir del año 4 pues vamos a tener los gastos menos la depreciación porque no hace parte pues de la caja, ¿cierto? Su efecto es contable, más no su efecto es en caja. Cuando nosotros traemos todos estos números a valor presente neto, el BPN de la operación me da que en renting es de 726 millones en negativo. Cuando yo comparo el BPN del ejercicio de renting versus el ejercicio de compra, hay una diferencia del 45% en valor presente neto a favor del ejercicio de renting. Ahora, ¿qué pasa con los indicadores financieros? Nosotros tomamos una compañía que tiene estos indicadores financieros, activos corrientes, fijos, totales, ingresos, pasivo corriente, y empezamos a ver qué pasa si hacemos la operación de REMBAC. Cuando hacemos la operación de REMBAC, pues tenemos que hay una disminución en los activos fijos, claramente porque está saliendo un activo fijo de la compañía, entonces hay una disminución. También hay una disminución en los activos totales. Hay un aumento en los ingresos porque la venta del activo es un ingreso adicional. Y vamos a suponer que esa plata, estos 800 millones que liberamos, el cliente los va a utilizar para pagar pasivo. Entonces lo que pasaría ahí es que hay una disminución del pasivo corriente y del pasivo total y del pasivo financiero. El patrimonio sí queda intacto. Y pasa lo siguiente con los indicadores de rentabilidad. El endeudamiento financiero disminuye, el endeudamiento sobre el patrimonio también, el capital de trabajo aumenta, ¿sí? Porque ya tenemos una disminución pues en activos, la rotación del activo también se incrementa y por último este indicador que es bien importante que es el indicador de liquidez, la razón corriente se estaría incrementando. Claramente este ejercicio aquí habría que hacerlo particularmente para cada compañía de acuerdo a sus números, pero está contemplado en el análisis que al hacer esta jugada de disminuir el activo y disminuir el pasivo, pues mejora la foto, mejoran los indicadores de fin de año. Tenemos exactamente el mismo ejercicio ya con un canon extra no del 20, sino del 30%, es decir, que no desembolsamos 1.800, sino que desembolsamos 700, 300 millones los vamos a dejar como canon inicial, hacemos exactamente la misma estructura, nos da que el beneficio tributario para este año serían 105 millones, el ejercicio en total nos da que por los 1.000 millones el costo real sería de 941 y si llevamos esto a tasa estaríamos hablando de una tasa equivalente del menos 0.15% mensual. Ahora, en el flujo de caja, pues vemos que el valor presente neto también haciendo exactamente el mismo ejercicio, pues nos da un BPN positivo pues en renting versus el ejercicio de compra, que es como están hoy, de un 42%. Es decir, estas modelaciones las podemos hacer con
cánones extra que van entre un 20 y un 40% generalmente, tienen el atractivo de no tener que hacer pagos durante 3 meses, es decir, si desembolsamos la operación en este mes de octubre, estaríamos empezando a facturar canon en febrero, si desembolsamos en noviembre, estaríamos empezando a facturar los cánones en marzo, entonces puede ser una solución de liquidez. Y tumbamos también acá el mito de que cuando se toma el beneficio del IVA en la renta, pues que eso es más atractivo que el beneficio tributario. Entonces aquí vemos que vía cálculo simple pues de los cánones teniendo en cuenta la retoma del activo y vía valor presente neto, pues la alternativa de renting es mucho mejor y los indicadores financieros pues claramente se impactan de manera positiva. Este era el ejercicio que les queríamos compartir. La invitación es a que este ejercicio lo podamos hacer o lo podamos simular con sus números reales y con lo que con la situación financiera que ustedes tengan. Estamos en la capacidad pues de recibir todas sus propuestas. Esto es un modelo propuesto por nosotros, pero estamos disponibles para hacer estructuraciones creativas como las llamamos nosotros. Otro tema bien importante es que este canon que nosotros estamos ofertando es un canon fijo. El canon de renting no está atado a ninguna variable macroeconómica, ya no está atado a ETF, ni a IBR, ni a inflación. Y en un escenario de tasas al alza como el que estamos viviendo ahora, pues tener un ejercicio de canon fijo, pues estabiliza bastante la operación. Era esto lo que les queríamos compartir. Quedamos muy pendientes de que podamos hacer las simulaciones reales con sus números reales y podamos ver la viabilidad de sacar estas operaciones para este fin de año. Muchísimas gracias.